En el siglo XI, Europa era gobernada por la Iglesia Católica, que tenía controlada la mente y los corazones de las personas. Este poder le permitió al Papa Urbano II echar guerra al califato musulmán, en lo que se llamó la Primera Cruzada, con el objetivo de recapturar la tierra de Jerusalén, que había estado bajo el control de los musulmanes desde el año 638. Finalmente conquistarían, en 1099, la ciudad de Jerusalén. 20 años después de la recaptura de Jerusalén, fueron creados los Caballeros Templarios, también conocidos como los Caballeros del Templo de Salomón. Algunos de los caballeros que participaron en la cruzada decidieron quedarse a defender los lugares santos y a los peregrinos cristianos que iban hacia ellos. La orden creció rápidamente en tamaño y en poder. Cerca del año 1170, unos 50 años cerca de su fundación, los templarios se extendían ya por tierras de lo que actualmente es Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Esta expansión territorial contribuyó enormemente al incremento de su riqueza, que pronto era única en todos los reinos de Europa. El éxito de los templarios se encuentra completamente ligado a las cruzadas en las que lucharon. En Jerusalén, los templarios se fueron desviando poco a poco de las prácticas del cristianismo. Aprendieron las artes secretas de la cábala, una forma antigua de magia judía junto con sus oscuros ritos. Se habla de que los templarios tendrían como objetivo la dominación mundial. Como habían crecido mucho en poder, representaban una amenaza para el rey Felipe IV de Francia, el cual estaba endeudado considerablemente con la orden. Este rey comenzó a emitir presiones al Papa Clemente V, con la finalidad de que empezara un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y paganismo. Se les acusó de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de rituales heréticos, de adorar a Baphomet y de tener prácticas homosexuales. Tenían los pretextos perfectos. En 1307, muchos de los templarios fueron arrestados y en 1314 fueron quemados vivos junto con Jacques de Molay, último gran maestre de la orden. A pesar de la detención masiva de 1307, una serie de templarios lograron ocultarse en toda Francia. Ellos juraron vengar a su gran maestre y mantener a la orden de los templarios viva. Estos templarios huyeron a Escocia. Escocia era un país que se encontraba en una lucha desesperada de independencia contra los ingleses. Este grupo de templarios ayudó al rey Roberto I en su lucha. Esto le dio al rey un arma secreta. La experiencia de los templarios, ganada en 200 años de luchar contra los poderosos ejércitos del Islam, los hizo expertos en combate. La batalla de Bannockburn fue una trascendental victoria escocesa contra los ingleses en las guerras de independencia de Escocia. En esa batalla miles de ingleses murieron, dando una gran victoria a Escocia, gracias a la cual lograron su ansiada independencia. Hubo una participación de un nutrido grupo de templarios luchando en las filas escocesas. El resultado fue que un ejército de 6.500 soldados le propinó una humillante derrota al ejército de los ingleses, compuesto por más de 20.000. Crónicas medievales, tanto escocesas como inglesas, afirman que 432 templarios participaron con el rey Roberto I en la batalla de Bannockburn. La capilla Roslin es evidencia de la presencia de los templarios en Escocia. 40 años se necesitaron para levantar lo que aún hoy puede contemplarse. Los templarios estuvieron al borde de la desaparición y nunca más se permitirían ser destruidos. En esta ocasión controlarían Escocia, controlando a sus reyes. Y para preservar su orden secreta, los templarios tuvieron que morir, o mejor dicho, el nombre tendría que morir. Los descendientes de los templarios se convirtieron en el verdadero poder de Escocia. La muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, el 24 de marzo de 1603,
dejó al reino sin un heredero al trono. De esta manera, el rey Jacobo VI de Escocia ascendió al trono como Jacobo I, e Inglaterra y Escocia se unieron para formar un nuevo reino. Y el control que los templarios tenían sobre Escocia se extendió por Inglaterra, dándoles un firme control por toda la Gran Bretaña. Por poco más de 100 años, los templarios ocultaron sus actividades, hasta que eran poco conocidos y recordados. Nunca dejaron de mantener el control, infiltrando todos los rincones del reino, pero sus ambiciones eran mucho más grandes. En 1717, los templarios hicieron su reaparición en Europa. Habían crecido en números y en poder. Estaban listos para adoptar una nueva identidad, libre de su reputación del pasado y con credibilidad dada por la monarquía y la aristocracia inglesa. El nombre que escogieron para sí mismos es un nombre que es conocido por muchos, pero entendido por pocos. Este nuevo nombre, los masones. La nueva identidad le dio a los masones respeto y dignidad. El primer miembro de la realeza iniciado fue Federico, príncipe de Gales, entre muchos otros, como el rey Jorge VI. Los últimos miembros iniciados incluyen al príncipe Eduardo, duque de Kent, quien es el gran maestre, y la actual reina Isabel II, quien es la gran patrona de los masones ingleses. Los grados masónicos en la masonería corresponden al nivel de conocimiento del oficio alcanzado por el iniciado. Los ritos en sí son sistemas de enseñanza, por lo cual los grados no son otra cosa que estadios de conocimiento, en los cuales se va revelando nuevo simbolismo e información para el autoperfeccionamiento del masón. El grado del arco real, es decir, el grado 13 del rito escocés, o el séptimo grado del rito de York, es también conocido como el masón del secreto. En este grado, los iniciados se dice que reciben grandes verdades masónicas. El ritual de iniciación a este grado recrea el retorno a Jerusalén de los 3 masones más excelentes que estaban cautivos en Babilonia. En un momento dado, al iniciado se le pide aprender una contraseña secreta y una muestra de la mano con el fin de pasar por una serie de velos. La siguiente imagen muestra la mano usada para pasar por el segundo velo, tal y como se documenta en el ritual masónico de Duncan y el Monitor. Sin duda alguna, la mano oculta de la masonería ha moldeado el curso de la historia. Veamos algunos personajes que fueron iniciados para que se den una idea de la fuerza oscura que actualmente maneja el mundo. Napoleón Bonaparte, líder militar y político de Francia, cuyas acciones formaron la política europea del siglo XIX, fue iniciado en 1798. Sus hermanos José, Luciano, Luis y Jerónimo también fueron masones. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. John Wilkes Booth, famoso por asesinar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Andrew Johnson, 17º presidente de los Estados Unidos. Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford, 38º presidente de los Estados Unidos. John Edgar Hoover, primer director de la Oficina Federal de Investigación en su presente forma, director desde su creación, el 10 de mayo de 1924, hasta su muerte, en 1972. Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos. William Howard Taft, 27º presidente de los Estados Unidos. James Buchanan, 15º presidente de los Estados Unidos. William McKinley, 25º presidente de los Estados Unidos. Warren G. Harding, 29º presidente de los Estados Unidos. Franklin Pierce, 14º
presidente de los Estados Unidos. Ulysses Grant, 18º, presidente de los Estados Unidos. Rutherford B. Hayes, 19º, presidente de los Estados Unidos. James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos. Benito Juárez, presidente de México en varias ocasiones, conocido como el Benemérito de las Américas. Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última. José Francisco de San Martín, militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y el Perú. Simón Bolívar, militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La mayoría de los llamados libertadores de América fueron masones. Las logias masónicas han tenido completo control de Sudamérica desde las guerras de independencia. Joseph Stalin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953, estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia de 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta su muerte en 1953. El hecho de que todos estos personajes hayan pertenecido a la masonería no es ninguna casualidad, y es prueba viviente que desde 1717 no han parado de crecer infiltrando posiciones de poder. Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales. No se define como una sociedad secreta, sino discreta. Es una sociedad secreta, pero visible. Si bien en los inicios de la masonería las actividades de las logias se mantenían en secreto para protección de sus miembros, sobre todo por su naturaleza conspirativa, secreta, y por la seguridad de sus miembros, pues eran organizaciones prohibidas por las leyes de entonces. Quedan actualmente aún dos tipos de secretos, uno de ellos asociado con el reconocimiento, las palabras de pase, los tocamientos al saludarse, y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden, forman parte del conocimiento esotérico que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal. Es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que no se puede transmitir a nadie. Albert Pike explica en Morales y Dogmas que la verdadera naturaleza de la masonería es mantener el secreto a los masones de los grados inferiores. Los grados azules solo son la corte exterior o pórtico del templo. Parte de los símbolos se representan ahí al iniciado, pero intencionadamente se le confunde con falsas interpretaciones. No se pretende que los entienda, sino que pretenda que crea entenderlos. Su verdadera explicación se reserva para los adeptos, los príncipes de la masonería. Manly Palmer Hall, conocido como el filósofo más grande de la masonería, nos da indicios de esto en alguno de sus 200 libros que escribió sobre todo tipos de temas de esoterismo y ocultismo. La francmasonería es una fraternidad dentro de una fraternidad, una organización externa que oculta una hermandad interna de elegidos. Antes de que sea posible discutir inteligentemente
el origen de la orden, es necesario, por lo tanto, establecer la existencia de estas dos órdenes separadas, pero interdependientes, una visible y otra invisible. Una de las tantas evidencias irrefutables que demuestran la naturaleza luciferina de la masonería la podemos encontrar en un párrafo, The Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, un libro de gran importancia, escrito por un masón de gran importancia, Albert Pike. Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. Él es quien lleva la luz y con sus resplandores intolerables ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudes, porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas, y la inspiración no es de una edad, ni de un credo. Johann Adam Weishaupt, proveniente de una familia judía, nació en Ingolstadt, Baviera, el 6 de febrero de 1748. Era una persona con una mente brillante. Fue educado por los jesuitas, el grupo más poderoso de la época. Estudiaba derecho, economía, política, historia y corrientes ocultas. El abrazo creciente de Weishaupt a las filosofías de la Ilustración lo enfrentó con los jesuitas y se produjo un drama político. A pesar de ello, Weishaupt aprendió mucho de la organización de los jesuitas y sus métodos subversivos para obtener poder. Durante ese tiempo, la idea de crear una sociedad secreta comenzó a entrar en los pensamientos de Weishaupt. Varios investigadores argumentan que en el año de 1771 conoció a un mercader danés llamado Franz Kolmer, quien lo introdujo en las prácticas de la antigua religión de misterio de Egipto y las doctrinas antirreligiosas de los maniqueos, lo que provocó en la mente de Weishaupt un espíritu anarquista y poco tolerante con la religión. Se convertiría también en un experto en los misterios ocultos. Reconoció el poder de atracción de este conocimiento misterioso y comprendió que las logias masónicas serían el lugar ideal para propagar sus puntos de vista. Por lo tanto, trató de convertirse en un masón, pero se desencantó rápidamente con la idea. Weishaupt pronto se dio cuenta que, para lograr sus objetivos, sería necesario crear su propia sociedad secreta, que comprendiera las escuelas de sabiduría, oculto a la mirada del mundo, detrás de los muros de aislamiento y misterio, que estuviera compuesta por individuos poderosos, que abrazaran sus puntos de vista y le ayudaran a propagarla. El 1 de mayo de 1776, en Baviera, dentro de lo que hoy conocemos como Alemania, fundó la Orden de los Iluminados. Comenzó humildemente con solo 5 miembros, pero después de algunos años y con poderosas conexiones, la orden se convirtió en una fuerza política importante en todo el mundo. Decisores influyentes, industriales ricos, nobles poderosos y misteriosos ocultistas se unieron a la orden y participaron en sus objetivos conspirativos. El objetivo de la organización de Weishaupt era simple y a la vez monumental: derrocar todas las instituciones de gobierno e instituciones religiosas. Los Illuminati de Baviera estaban compuestos originalmente de 3 grados principales: novicio, minerval y minerval iluminado. Cada grado se diseñó para lograr objetivos particulares, asegurando al mismo tiempo un control completo y el dominio hasta el vértice de la pirámide. A partir de esta estructura básica, los Illuminati comenzaron su expansión. Todo estaba en lugar para que Weishaupt lograra un objetivo importante: la infiltración de la masonería. Weishaupt se unió a la logia masónica de Teodoro del Buen Consejo en Múnich. No solo logró con éxito propagar sus puntos de vista,
también logró que la logia fuera absorbida prácticamente por la orden iluminista. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones. Una alianza definitiva entre los Illuminati y la masonería se hizo posible en 1780, cuando una figura prominente, en el nombre del barón Adolf von Nigge, se inició en la orden de Weishaupt. En 1782, el barón le proporcionó a la orden una estructura paramasónica, con Weishaupt y Nigge, entre otros, como directores. Conexiones masónicas del diplomático alemán y habilidades de organización fueron inmediatamente puestas en uso por la orden. Nigge pasaría a realizar dos tareas importantes para los Illuminati. Revisó las jerarquías de la orden, creó nuevas categorías superiores y permitió la plena integración de las logias masónicas en el sistema. También, los grados más altos, largamente buscados, fueron elaborados. La influencia de Nigge sobre la orden fue profunda e inmediata. El nuevo sistema atrajo a masones y otras figuras poderosas que le dieron un impulso. Este es el sistema de 13 grados ideado por Nigge. Había mantenido los grados originales de la orden sin tocar, pero agregó nuevos grados por encima de ellos. El segundo nivel de los Illuminati incorporaba los grados de la masonería, que hacían a esta fraternidad simplemente parte de la superestructura iluminista. Los más altos grados de la orden se limitaban a unos pocos individuos selectos, de gran alcance, e incluían a figuras influyentes. El grado de príncipe tenía dentro de sus filas a inspectores nacionales, provinciales, prefectos y décanos de los sacerdotes. En la parte superior de la pirámide estaban los magos y reyes, compuestos por los jefes supremos de la orden. Sus identidades fueron guardadas en forma segura y aún son difíciles de confirmar el día de hoy. La estrategia de Nigge dio resultados impresionantes y permitió a los Illuminati convertirse en un movimiento muy poderoso. El nuevo método de propagación del iluminismo, a través de la afiliación a las logias masónicas, rápidamente demostró su valía. Debido en gran parte a la estrategia de buscar sus reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes en las logias de la masonería, los estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos, abogados, jueces, profesores de universidades, preceptores, funcionarios civiles, pastores, sacerdotes, todos fueron representados generosamente entre los nuevos reclutas. Los nombres distinguidos no tardaron en aparecer en las listas del nuevo sistema. El duque Fernando de Brunswick, el duque Ernesto de Gotha, el duque Karl August de Sajonia-Weimar, el príncipe Augusto de Sajonia-Gotha, el príncipe Karl de Hesse, entre otros, se encontraban entre el número de matriculados. A finales de 1784, los líderes se jactaban de una matrícula total de entre 2 y 3.000 miembros. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó el éxito de su orden por mucho tiempo. Las sospechas de conspiración Illuminati contra los gobiernos e instituciones religiosas surgieron en toda Europa. Veían una amenaza creíble en contra de su poder. Hubo graves discrepancias entre Weishaupt y Nigge, hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En medio de todo esto, algunos miembros fueron directamente a las autoridades y testificaron en contra de la orden, una oportunidad que no perdió el gobierno bávaro. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado iluminista. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784,
el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785 se promulgó un edicto adicional que esta vez prohibía a los iluminados y a los masones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-85, se produjeron las persecuciones de sus miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto. Algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición bajo pena de muerte del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Weishaupt recibió la ayuda del duque Ernesto II y vivió en Gotha, escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo, incluyendo Historia completa de las persecuciones de los Illuminati en Baviera. Adam Weishaupt murió en Gotha el 18 de noviembre de 1830. En 1788, a través del uso de la legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati de Baviera fueron disipados y destruidos aparentemente por el gobierno. Mientras que algunos ven aquí la conclusión de la historia de los Illuminati, no hay que olvidar que los tentáculos del iluminismo tuvieron tiempo para propagarse más allá de los límites de Baviera, para llegar a las logias masónicas en toda Europa. Los Illuminati nunca fueron destruidos, sino que simplemente pasaron a la clandestinidad. Un año más tarde, un evento importante demostraría que el iluminismo era más vivo y potente que nunca: la Revolución Francesa. El derrocamiento violento de la monarquía francesa en 1789 simboliza para muchos la victoria del jacobinismo y el iluminismo sobre las instituciones tradicionales de la época. La adopción de la Declaración de los Derechos Humanos oficialmente registra valores masónicos e iluministas en el núcleo del gobierno francés. El nuevo lema del país, libertad, igualdad y fraternidad, ha sido un famoso dicho masónico usado en las logias francesas durante siglos. Si bien los Illuminati bávaros se decía que habían muerto, las ideas que promovieron se hicieron realidad. Los masones seguían prosperando y los Illuminati parecían estar viviendo a través de ellos. Europa experimentaba una agitación profunda, mientras una nueva clase social de personas tomaron el timón del poder. Los críticos comenzaron a surgir, revelando a las masas las fuerzas secretas detrás de los cambios que estaban presenciando. Leopold Hoffmann, un masón que estaba convencido de que los Illuminati habían corrompido su fraternidad, publicó una serie de artículos en su periódico. Afirmaba que los grados más bajos de los Illuminati se habían disuelto, pero los grados más altos seguían activos. Asimismo, añadió que la masonería estaba siendo subyugada por el iluminismo y transformada para servir a sus fines. También afirmó que la Revolución Francesa fue el resultado de años de propagación iluminista. En 1797, John Robinson, un médico escocés, matemático e inventor, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada en las reuniones secretas de los masones e Illuminati. Barruel Agustín, un sacerdote jesuita francés, también publicó en 1797 un libro que une la Revolución Francesa con los Illuminati de Baviera.
También dio detalles relativos a la toma de posesión iluminista de la masonería. Para Barruel, todo el establecimiento masónico francés se había convertido a las ideas revolucionarias de Weishaupt. Sus logias se convirtieron en comités secretos que planeaban derramamiento de sangre. Los Illuminati crearon diversos movimientos revolucionarios en Europa para tratar de llevar a cabo su agenda revolucionaria. Los Carbonarios eran miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX. Organizaciones similares se denominaron Carbonarios en España, Portugal y en Francia. Como en toda sociedad secreta, quien se inscribía en la Carbonería no podía conocer todas las finalidades de la organización en el momento de su adhesión. Los iniciados eran de hecho llamados inicialmente aprendices y solo con el tiempo se convertían en maestros. Se exigían juramentos de fidelidad y secreto, cuya contravención se castigaba con la muerte. Los Carbonarios se organizaron al estilo de la masonería, en pequeñas células secretas esparcidas por Europa. Miembros prominentes de los Carbonarios: Amand Bassart, Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Giuseppe Mazzini. Él fue un gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Marqués de Lafayette, héroe de la Revolución Americana y Francesa y amigo de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Luis Napoleón Bonaparte, el futuro emperador francés Napoleón III. Louis Auguste Blanqui, Lord Byron. Y Giuseppe Garibaldi, otro gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Portada del libro escrito por Leo Taxil, El Diablo en el siglo XIX. En dicho documento, en parte, señalaba a la orden paladista como satanista, con intenciones de dominar el mundo. El carbonario Giuseppe Mazzini fue señalado por Leo Taxil de haber sido el fundador de dicha orden, con sede en Charleston, Carolina del Sur, y presuntamente estaría dirigida por el importante masón americano Albert Pike. La palabra Palladian viene de Palas y se refiere al conocimiento y al aprendizaje. Taxil acusó a Albert Pike de ser un papa luciferianista, el líder supremo de todos los masones en el mundo. Albert Pike fue soberano gran comendador del Supremo Consejo de los Grados 33 para la jurisdicción del sur. La permanente instrucción del Alta Bendita es un documento originalmente publicado en Italia en el siglo XIX, producido por la máxima logia del movimiento carbonario. El documento revela un plan masónico para infiltrarse en la Iglesia Católica y la difusión de sus ideas en su interior. En el siglo XIX, el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron su publicación. Fue publicado por primera vez en 1859. Fue popularizado en el mundo de habla inglés en 1885 con su libro La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana. La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana es un libro escrito en 1885. Fue reeditado en 1950 como Masonería del Gran Oriente, desenmascarada como el poder secreto detrás del comunismo. El tema central del libro sostiene que el iluminismo, a través de la infraestructura de la logia masónica Gran Oriente de Francia, impulsado por la ideología de los filósofos, sentó las bases para echar en marcha a gran escala la guerra contra la cristiandad en general y la Iglesia Católica. El documento afirma que éste se había manifestado principalmente a través de la aparición de varias radicales liberales revoluciones, en particular las que se centran en el ateísmo. El libro detalla la actividad revolucionaria en Francia, Italia, Alemania y España. La mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos formaban parte de las sociedades secretas,
si los masones, los rosacruces u otros. Algunos de ellos viajaron a Europa y estaban bien versados en las doctrinas de los Illuminati. De 1776 a 1785, cuando los Illuminati de Baviera eran abiertamente activos, Benjamin Franklin, en París, en calidad de embajador de los Estados Unidos en Francia, durante su estancia se convirtió en maestre de una logia que se adjunta con la Gran Oriente de Francia. Esta organización masónica se dice que se ha convertido en la sede francesa de los Illuminati de Baviera. Fue particularmente influyente en la organización del apoyo francés a la Revolución Americana y más tarde fue parte del proceso hacia la Revolución Francesa. Skull and Bones es una sociedad secreta cuya sede se encuentra en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fue fundada en 1832 por William Russell y Alphonso Taft. William Russell fue un empresario y político estadounidense. Estaba involucrado también en el tráfico de opio. Alphonso Taft fue el procurador general y secretario de guerra bajo el presidente Ulysses Grant. Fue el fundador de una dinastía política estadounidense. Fue el padre del presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Skull and Bones es una organización luciferina. Fue fundada como parte de la conspiración luciferina de 1776 de Adam Weishaupt y forma parte de los Illuminati. Los iniciados son conocidos como Bonesmen. Recluta a sus nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación. Y desde 1833 usan la bandera de la Russell Trust Association, es decir, un cráneo con dos fémures cruzados en su base. Recluta a 15 estudiantes por año. Muchas figuras influyentes han formado parte de Skull and Bones, y también ha habido familias influyentes que han tenido a menudo múltiples miembros a través de sucesivas generaciones. Los Bonesmen abarcan un rango que va desde senadores, gobernadores, embajadores, políticos en general, dueños de medios de comunicación, hombres de negocios, jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la comunidad de inteligencia, hasta presidentes de los Estados Unidos, como George W. Bush, su padre, George H. W. Bush, y William Howard Taft, hasta políticos como John Kerry, actual secretario de Estado. La historia de los Illuminati ha sido reprimida o revelada, desacreditada o expuesta, ridiculizada o exagerada innumerables veces, todo dependiendo del punto de los autores. Obtener la verdad absoluta acerca de un grupo que siempre debió ser secreto es todo un reto, y hay que utilizar una gran cantidad de juicio y discernimiento para diferenciar los hechos de las invenciones. No es posible responder a todas las preguntas relativas a los Illuminati, pero ciertamente la orden logró propagarse por América y Europa. Desde el punto esotérico y espiritual, algunas sociedades secretas modernas, como la Ordo Templi Orientis, han afirmado también ser herederas del iluminismo.